Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos». Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos, sino: Este ha dicho: soy Rey de los Judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba abajo. En eso se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca». Así se cumplió lo que dice la Escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Allí había un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, hoy Viernes Santo, día en que contemplamos la pasión y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se lee el Evangelio de Juan, que es bastante extenso porque se lee toda la pasión de nuestro Señor. Solamente he tomado un pequeño extracto del Evangelio por motivos propiamente del audio y el tiempo, pero es el pequeño extracto para mí el más significativo. ¿Por qué? Porque hay un detalle muy hermoso en ello. Es Jesús desde la cruz quien nos da a María como nuestra madre. Se encuentra al pie de la cruz San Juan, el apóstol, y María. Jesús, viendo a su madre, dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y mirando al discípulo le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde ese momento el discípulo se la llevó a casa.
¿Qué significa esto? Para la Iglesia siempre ha sido interpretada de que Juan, el apóstol, representa a la Iglesia universal. María, nuestra Madre, la Madre de Dios, es entregada a la Iglesia como nuestra Madre, en la persona de Juan, el apóstol y el evangelista. Pues el evangelio que acabamos de escuchar, en todo el argumento de la pasión del Señor, no es un acto de resignación. El escucharlo es un acto de fe. Fe en la fecundidad de este camino de cruz. No predicamos el sufrimiento como si fuera un valor en sí mismo, sino que el camino de vida y de amor del hombre pasa por la cruz, un camino de cruz. Por esto veneramos la cruz y alabamos como fuente de vida. Es una cruz gloriosa, una cruz auténticamente cristiana, una cruz que nos revela el amor de Dios. Por lo tanto, la pasión que hoy día describe el evangelista es una pasión que indica al justo abandonado. Y sin embargo, frente a la cruz muchos podrían decir, o no es verdad la escritura, o este no era un justo, tal vez contado entre delincuentes, malhechores y criminales. Pero Jesús murió abandonado de Dios y de los hombres, fracasado, humillado, ajusticiado como un malhechor por los romanos y excomulgado como un hereje por los judíos, a pesar de lo cual Él murió confiado en el amor y en el poder de su Padre. Y nos decía también días atrás, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Para el evangelista San Juan, la cruz no es ningún escándalo, sino al contrario es el momento de la glorificación. Cuando Jesús es crucificado, para el apóstol San Juan significa ser glorificado. Desde la cruz Jesús reina. Desde la cruz Jesús se convierte en el soberano absoluto de la vida y de la muerte. Nunca entenderemos por qué Dios condicionó el triunfo de Cristo a la previa aceptación del fracaso. ¿Acaso primero tenemos que pasar por un momento difícil como si fuéramos fracasados en la vida para después llegar a un triunfo? Pues Dios Padre lo hizo así. Hizo pasar a Jesús como si hubiera fracasado en el intento de salvar el mundo. Por eso fue condenado, por eso fue insultado. Pero este hecho constituye el misterio esencial de Cristo. Y desde que Jesús obedeció esta voluntad del Padre, es la ley para todo cristiano. La necesidad de la derrota para alcanzar la victoria. Nadie hoy día quiere experimentar derrotas, pérdidas, sufrimientos, dolores. Nadie. Pero es un requisito indispensable para después alcanzar la victoria. Porque aquel que no ha conocido derrotas nunca sabrá apreciar verdaderamente las victorias de la vida. Porque esas victorias cuestan mucho. Si un joven hoy día estudia en la universidad, el esfuerzo de 5 años, tremendamente arduo y empeñoso, después de ese sufrimiento largo de sobretiempos, de trabajos, de estudio, y eso conlleva dejar de comer a tiempo a veces,
significa salir, averiguar, estudiar, etc., pues solo así, creyendo que parece que hay una cierta derrota, se va a alcanzar la verdadera victoria. Entonces, la característica especial de hoy día del Evangelio, el punto de vista que se enfoca es desde la revelación de la gloria de Jesús, la llegada de su exaltación, su glorificación. Para él también en la pasión se revela la gloria del Hijo de Dios. El apóstol San Juan no presenta la pasión y muerte de Jesús desde la reacción natural, psicológica de todos, sino que trata de dar el sentido espiritual de la misma. La muerte de Jesús es su glorificación. No es la que nosotros psicológicamente pensamos. Está derrotado, está clavado, se está muriendo. Pues desde ese punto de reacción natural psicológica, que es normal que pensemos, pero sin embargo desde ahí se le da un sentido espiritual. La muerte de Jesús en realidad es su glorificación. Lo que el Padre nos dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Recordemos, hermanos, que la vida del cristiano, la nuestra, siempre va a ser un vía crucis. Si se acepta la invitación de Jesús de llevar la propia cruz detrás de Él cada día. Quien lleva su cruz es digno de mí. Quien no la lleva no es digno de mí. Pues hoy Jesús está con la cruz a cuestas. Podemos ser condenados al desprecio. Podemos sentir el silencio que hiere y condena nuestra fidelidad cristiana. En nuestro Vía Crucis diario hay también momentos de caída, de fragilidad, de cansancio, de hartazgo, de falta de paciencia. Pero también nosotros tenemos una madre, María, que nos acompaña en nuestro caminar como a Jesús. El camino de la cruz de Cristo y el Maestro son unas vías de salvación. La cruz es una vía de salvación. Llegar con ella, cargar con ella es síntoma de que quiero ser salvado. Y porque todos hemos sido invitados a colaborar en la salvación de nuestros hermanos. Porque todos hacemos un pequeño apostolado desde nuestro alcance. Cristo nos enseña que con nuestra cruz podemos salir de nosotros mismos y a dar así un sentido apostólico a nuestra propia vida, un sentido de misión. Cuando contemplamos el crucifijo, cuando veamos la figura sufriente de Cristo en la cruz, pidamos la gracia de recordar que los dolores de Cristo crucificado son fruto de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Evitemos y pidamos la fortaleza a Dios para ello. Cada una de las ocasiones de pecado que se nos presentan en nuestras propias vidas, que no nos hagan caer. Por eso dice, pidamos la fortaleza. Y ante todo, Dios va al patíbulo de la cruz por nosotros. Por eso se trata de, en estos días, recordar los dolores de Cristo crucificado. Y esos dolores son fruto de nuestro pecado, sí. Una vez más lo repetimos, de nuestra desobediencia, sabiendo que es prohibido. Sin embargo, pertinazmente nos abalanzamos hacia lo prohibido, la desobediencia. Y al final el Evangelio, o casi al final, nos dice que
Después de que el discípulo se lleva a María a casa, dice, sabiendo que Jesús, que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Le alcanzaron vinagre empapado en una esponja, se la dieron. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Saborear el vinagre es saborear lo agrio que es la vida, la de los pobres, la de los castigados, la de los excluidos, la de aquellos que nosotros muchas veces vemos a nuestro lado. Son aquellos quienes necesitan mucha ayuda. Sin embargo, el Evangelio continúa diciéndonos a nosotros que por más agria que sea la vida, por más dura, por más que sea un sorbo difícil de digerir, recuerden que Jesús fue tratado cruelmente, probó del vinagre y al final dijo, todo está cumplido. Ese todo está cumplido es el final de su misión. Vino al mundo, los suyos no lo recibieron, prefirieron las tinieblas antes que la luz, nunca creyeron en sus milagros, nunca creyeron en su propia vida, en su entrega, nunca creyeron en que era el Hijo de Dios, el enviado, tratado como blasfemo, tratado como pecador, tratado como amigo de publicanos y pecadores, amigo de prostitutas, etc. Pues todo esto es lo que en un momento Jesús siente en el interior de su corazón. Jesús probó de ese vinagre duro que le dimos nosotros. Y a pesar de eso, nos seguía perdonando desde la cruz. Todo está cumplido implica todo lo que me has encargado, todo lo que hice. Lo hemos hecho, lo he hecho y lo he hecho bien. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Esto es morir. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos que un familiar en el hogar, en la familia, un padre, una madre, un hermano, un hijo, deja de existir. Muere, fallece. El momento es crítico, es duro, nos duele. Pero el Evangelio es clarísimo. Si Dios, siendo Dios, deja este mundo y deja de existir, o sea, muere, es porque entra al mundo del Hades, al mundo de los muertos. Y desde ahí se levanta la resurrección y se lleva a todos los justos para el cielo, aquellos que estaban sumidos en tiniebla de sombra y de muerte. Que este Evangelio de la Pasión en este día, Viernes Santo, nos ayude a meditar el gran amor que Dios nos tuvo, porque es un amor hasta el extremo. Y que la cruz es el símbolo del cristiano, si un día quiere alcanzar el cielo, que debemos llevarla con amor, con cariño, con mucha paciencia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.